de curar y ser parte, con la energía de la tierra, se sana lo que había. Bienvenidas y bienvenidos a Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural, un espacio para hablar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus potencialidades sanadoras. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, doctor diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidente, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, agradeciendo especialmente a la Dirección General de Participación Ciudadana, a su director, el licenciado José Perales, quien es además el director de nuestra radio. Asimismo, queremos saludar a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Arran, Radio del Emprendedor, Radio Rebelde 91.5 FM en retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, agradeciendo a sus presidentes y a todos sus equipos de producción que nos están acompañando semana a semana en la transmisión y redifusión de este programa. Recuerden que pueden seguirnos en @Asamblea Radio, @Tradición Conciencia, y pueden escribirnos al 0412-579-4533, 0412-579-4533 para ese intercambio de materiales, preguntas, sugerencias. Estamos ahí al servicio amoroso. Hoy un día muy hermoso, estaremos compartiendo un programa muy especial. Estaremos hablando de qué es sanar. ¿Qué es sanar? Conciencia evolutiva en tiempos de ilusión y tribulación, con Edgar Alejandro López Guastamacia, especialista en terapia de respuesta espiritual y del lenguaje. Es además asesor filosófico, trabaja en desarrollo humano de inteligencias múltiples, arte, terapia y yoga. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, bienvenida a usted. Gracias a ti. Quisiéramos iniciar, preguntándote, a propósito de que manejas esos pensamientos profundos y también toda la espiritualidad, ¿cómo defines tú la sanación? ¿Dirías que es una vuelta a un estado original o es más bien un estado evolutivo de la conciencia, especialmente en estos tiempos que llamamos de ilusión y de tribulación? Buenas tardes, Valeria, gracias por la invitación. Bueno, sanar es recordar que nuestro estado natural es el equilibrio. Sanar es volver a ese estado de plenitud, de resolución a partir de los conflictos que vamos creando, vamos viviendo a lo largo de la existencia, de la vida. Entonces, sanar es recuperar ese equilibrio que a veces parece perdido y que en algunos momentos pueden darse, como tú bien lo dices, en saltos cuánticos de conciencia. A veces son procesos largos. La vida tiene distintos niveles, así también distintos niveles de sanación, en lo interno, en lo emocional, en lo social. Tomar conciencia de lo que somos nos abre la puerta de la sanación para volver a ese equilibrio natural. ¿Y cómo nos habla el cuerpo? ¿Cómo nos habla el cuerpo? ¿Cómo se comunica el alma a través de los síntomas, las diferentes enfermedades? Porque en el tiempo de la ilusión y la tribulación pasa de que a veces no lo vemos, no lo escuchamos, no escuchamos nuestro propio cuerpo. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo nos damos esa cuenta de que requerimos ir a un espacio de sanación? El cuerpo es nuestro referente más evidente. Para algunos tenemos varios cuerpos. El cuerpo físico es el espejo de otros cuerpos. El cuerpo físico, así como la palabra lo dice, físicamente nos muestra nuestro estado natural y nuestro estado también alterado de conciencia. Nuestro cuerpo nos habla y a veces nos reclama procesos, conflictos no resueltos a lo largo del tiempo, y a su vez eso se puede expresar en una enfermedad, en una dolencia, en una alegría, porque el cuerpo también es nuestro motor en este plano físico y material.
A su vez el cuerpo también es el que es la primera entrada a la sanación. Hay una relación que es cuerpo, mente y espíritu, y esa relación de cuerpo, mente y espíritu nosotros tenemos una unidad intrínseca. Recordar que nuestro cuerpo es referente de nuestra mente y que nuestra mente tiene conexión con nuestra alma, es recordar que debemos trabajar en conjunto. Entonces nuestro cuerpo es el primer signo. Todas las ciencias ancestrales, tradicionales, incluso la alopática, estudia el síntoma. Pero ¿desde dónde estudia el síntoma? ¿Cómo lo aborda? Ahí entonces entra la variedad de medicinas, la variedad de enfoques, la variedad de sanaciones que podemos aplicar. Unas para remediar un síntoma, otras para llegar a la raíz. El camino de la conciencia nos lleva a que vayamos a la profundidad, es decir, a los orígenes, a las raíces. Y desde allí, no solamente es tomarnos con el respeto que consideramos cuando nos tomamos el Atamer, el acetaminofén, es encontrar una vía que nos lleve a encontrar el origen y a partir de ese origen nosotros podamos desatar esos nudos que a veces se hacen. Y en el cuerpo también ver las maravillas. De un estado denso, muy, muy denso, pasar a un estado más flexible, más ligero. Y con la ligereza viene la fluidez. Qué hermoso, pero que además nos recuerde de que tenemos que estar en contacto con nuestro cuerpo visto desde la integralidad del ser. Por eso es que hablamos de medicinas holísticas, porque la medicina holística entiende el cuerpo, la mente, el espíritu como una integralidad en la que debe estar en equilibrio y que nos va dando señales previas, que nos va avisando de repente con un sueño, con un sed, mira, a esta hora exacta me da sed, o a esta hora exacta me provoca comer mango, por ejemplo. Mira, sentí una corrientica en un dedo. Son pequeñas señales sutiles que de repente pasan desapercibidas. Hay personas que hasta, mira, una lagaña que me pasó por el ojo y, oye, es a las 3 de la mañana o a las 7. Me paro y me lavé y de repente se me nubla y estoy, oye, con un lagrimeo extraño. Entonces él va avisando de a poco, pequeñas y sutiles señales con las que se comunica nuestro cuerpo. Y en este tiempo de tribulación y de ilusión pasa de que con estas tantas tecnologías, la comunicación, estamos muy hacia afuera, muy exteriorizados y no escuchamos nuestro propio cuerpo. ¿Qué otras formas nos puede permitir el cuerpo que nos induzca, que nos dé esas señales preventivas? Porque al final él nos avisa y con mucha sabiduría y nos indica un camino de prevención, pero bueno, hay que estar alerta para poder verlo. ¿Qué cosas nos dirías tú, qué señales podría darnos el cuerpo antes de que haya una crisis, un desequilibrio más profundo? Hay un embajador universal, ¿sí? Ese embajador universal viaja, pero siempre está. Viaja hacia afuera, viaja hacia adentro, está cuando dormimos, está cuando estamos despiertos, está cuando comemos, está cuando amamos, está cuando estamos molestos. Está en todos los momentos en donde nosotros como seres vivientes respiramos y vivimos, y ya lo acabo de presentar, es la respiración. La respiración es el puente, es el embajador universal entre nuestros cuerpos, entre nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu. A través de la observación de nuestra respiración nosotros podemos darnos cuenta, como dices tú, de los signos más evidentes de que nuestra palpitación del corazón puede verse alterada. Si nosotros empezáramos a tomar conciencia de nuestra respiración cuando hacemos cada una de las actividades que hacemos al día a diario, nos podríamos darnos cuenta de la agitación o serenidad en la que nos encontramos. Darnos cuenta del estado, como dices tú, de tribulación que nos puede dar ciertas circunstancias, y también cuando vinculamos nuestro cuerpo, es decir, a través del ejercicio, a través del deporte, a través del yoga, a través del tai chi, a través de una práctica física pero enfocada o unida a la observación de la respiración, podemos darnos cuenta en dónde nuestro cuerpo está alojando ciertas tensiones. Entonces, el primer indicio, embajador, puente, maestro, es la respiración. Con la respiración nosotros podemos darnos cuenta de todo.
y a partir de allí empezarla a sanar. Fundamental, fisiológico, los latidos de nuestro corazón, nuestra visión. Quizás a veces nos vemos al espejo, pero no nos damos el suficiente tiempo para observarnos. ¿Qué pasaría si nos empezamos a ver a los ojos con más constancia? ¿Qué pasaría si empezamos a atender nuestra atención? ¿En dónde ponemos el ojo? Cuando uno entrena la respiración, uno empieza a darse cuenta de que nuestra atención se va de un sitio a otro. Y así como se va de un sitio a otro, nos dejamos llevar por ciertos pensamientos discordantes. Y esos pensamientos discordantes son la semilla de conflictos a posteriori. A veces esos pensamientos están tan arraigados que parecen voces. Entonces, la práctica de la observación de nuestra mente, de nuestras voces internas, nos dan indicios. Siempre tenemos que tener una actitud de observación ante lo que pasa afuera, pero cómo eso genera adentro una reacción. Entonces, los indicios, el cuerpo, como bien tú lo dices, la observación del aliento, de cómo entra, cómo sale, dónde hay movimiento cuando respiro, si no hay movimiento o si pareciera que no hay movimiento, si hay sobretensión, dónde hay carga, dónde no hay carga. ¿Cómo está mi atención ante las cosas? ¿Me dejo llevar por la atención? ¿Me dejo llevar por los objetos? ¿O los objetos yo los llevo? Como decía en el Gita, ¿nosotros llevamos los caballos o los caballos nos llevan a nosotros? Qué hermoso, pero además de la medicina china está el tema de la respiración como uno de los primeros elementos que hay que considerar a la hora del manejo de la salud preventiva. Es la respiración, el soplo que es como no solamente la alimentación del oxígeno, ¿sí? Del oxígeno que alimenta nuestras células, sino que también es alimento celeste, es alimento espiritual, conecta con nuestra alma, con nuestras emociones profundas, con esa primera alma, con el Pojú, primera puerta del alma. Entonces es muy hermoso cómo las diferentes tradiciones se unen bajo una misma visión y hay esa integralidad en un saber que bueno, nos demuestra su autenticidad y su veracidad. Ya vamos a regresar, vamos a conversar de esto un poquito más a fondo en el próximo bloque. Antes quisiéramos presentar nuestra cápsula Debajo del Samán. Recomendaciones literarias para leer o releer debajo de un samán o de su matica favorita. El día de hoy, a propósito de la presencia de Edgar Alejandro, vamos a presentar El Siddhartha, la obra maestra de Hermann Hesse, que es mucho más que una novela, es una travesía íntima hacia el sentido de la vida. En la India antigua, el joven Siddhartha, pues que es hijo de un brahman, lo tiene todo, pero una inquietud profunda lo impulsa a abandonar la seguridad del hogar para buscar la verdad y la plenitud. Acompañado, bueno, de un amigo, de Govinda, renuncia al mundo, se hace asceta y escucha las enseñanzas del Buda. Sin embargo, comprende que la sabiduría no reside en labios ajenos, sino que parte de una experiencia propia que debe ser vivida. El camino lo sumerge entonces en diferentes placeres, hay muchas experiencias que comparte allí Siddhartha, pero bueno, placeres en las trampas del mundo material, donde el amor de una cortesana Kamala y la seducción del dinero casi apagan su brillo, su llama interior, al borde de la desesperación. Breve, es una obra breve, es una obra sencilla de leer, pero que tiene un mensaje profundamente transformador. Es un libro que nos susurra que la iluminación no está en las doctrinas ni en las renuncias externas, sino en saber amar, en saber escuchar, en saber abrazar el fluir de la existencia. Es una lectura imprescindible para todas aquellas personas que buscan reencontrarse consigo mismos y que están empezando un camino hacia la espiritualidad. Nos vamos a ir con una frase del Siddhartha. He tenido que pasar por muchas tonterías para llegar a ser un sabio. El río está en todas partes al mismo tiempo, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, en el mar, en la montaña.
Para Él solo existe el presente, no la sombra del futuro ni del pasado. Es un aquí y un ahora. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. El día de hoy, bueno, un día muy hermoso. Estamos conversando sobre qué es sanar. Conciencia evolutiva en tiempos de ilusión y tribulación con Edgar Alejandro López Guastamaquia, especialista en terapia de respuesta espiritual y de lenguaje, asesor filosófico, trabaja en desarrollo humano de inteligencias múltiples, arte, terapia y yoga, y bueno, un montón de cosas más que nos pusimos allí, pero bueno, un ser integral, un joven además que bueno, que viene una nueva generación por allí muy hermosa de sanadores y sanadoras que está surgiendo actualmente en el país, pero ese es un debate que vamos a dar en un próximo programa. Hoy quisiéramos, bueno, retomar esa pregunta que quedó por allí pendiente y bueno, y cómo cambia el proceso de sanación natural cuando reconocemos que existen diversas inteligencias emocional, corporal, espiritual. Decimos que sanar es recordar, es retomar el equilibrio, pero ¿cómo retomamos el equilibrio si no recordamos quiénes somos? Se utiliza mucho la palabra holístico, integral. Corresponde entonces expandir nuestra visión de lo que somos. Y dentro de esa visión de lo que somos hay distintas corrientes ancestrales, pero la ciencia hoy en día, la ciencia formal occidental, oficial, digamos, nos brinda luces. Dentro de ello está la neurociencia. Hay un teórico que se llama Paul MacLean, que es la base, uno de los teóricos bases de las inteligencias múltiples, que habla de un cerebro triuno, que nuestro cerebro humano puntualmente tiene 3 grandes estructuras, y una de esas estructuras es el cerebro básico, otra es el cerebro límbico y otra es la neocorteza. Y cada una de esas estructuras tiene un rango de inteligencia. Si queremos sanar, volver al equilibrio natural, tenemos que reconocer nuestra multiplicidad. Entonces ahí, simplificando o haciéndolo sintético, hablar de inteligencias múltiples es hablar de que en grueso modo, como tú bien lo hablas, tenemos un cerebro básico de rutinas, parámetros, estructuras, valores bien arraigados, conductas base, como las de supervivencia, raíz. Un cerebro límbico que nos da la posibilidad de tener como seres humanos inteligencias de los estados de ánimo para saber entrar o salir de los estados de ánimo, para ser afectados por distintas emociones, es una inteligencia afectiva. Más arriba, lo más cercano, que es la que es común, dentro de la neocorteza se habla de que nosotros somos inteligentes en tanto que manejamos códigos lingüísticos, matemáticos, pero nuestra neocorteza también nos brinda la oportunidad de desarrollar nuestra intuición, de desarrollar un pensamiento asociativo, un pensamiento también que de alguna forma u otra participa de una lateralidad, es decir, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho se cruzan y en ese cruce se dan distintas posibilidades. Entonces, cuando empezamos a revisar el mapa de esas inteligencias múltiples, tenemos que hacer también, agarrar un papel y literalmente hacer un papel de ver cómo está nuestro cerebro, cómo estamos trabajando, en dónde tenemos conflictos y qué necesitamos equilibrar. Si en un aspecto de mi vida yo me encuentro con que estoy utilizando de una forma desproporcionada una forma de ser, actuar, lógica, matemática, fría, calculadora, y no estoy conectando con mi lado sensible, con mi lado atemporal, mi lado que es capaz de ver el bosque, entonces eso genera un desequilibrio. La invitación sería de que, por ejemplo, hablando desde la neocorteza, empecemos a tomar conciencia de esta polaridad hasta con las fosas nasales, con la respiración, con nuestro cuerpo, Narisojana Pranayama, en técnicas de yoga. Hay distintas formas que podemos lograr ese equilibrio para equilibrar, que haya momentos en donde nosotros utilicemos nuestra lógica y también nosotros tengamos y nos permitamos tiempos para asociar, para soñar, para pensar de forma general,
ver el bosque y ver el árbol. Si nosotros bajamos mucho más al rincón, al centro, donde está todo este conjunto de emociones, y me he dado cuenta que soy un volcán de emociones, entonces dentro de ese volcán de emociones debo equilibrar hacia las aguas más serenas. ¿Y cómo logro eso? A través del arte, por ejemplo, a través de distintas corrientes. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender a entrar y salir de las emociones sin que las emociones nos aborden y nosotros seamos volcanes de la inconsciencia, de que ellas erupcionan y nos dejan llevar, que es lo que pasa muchas veces. Las emociones nos arrastran, y si bajamos un poco más dentro de ese cerebro básico, hay estructuras, valores bien arraigados, patrones, rutinas, que a veces pueden ser tan maravillosas y auspiciosas como levantarse todos los días y tomarse un vasito de agua con agua tibia, por decirte, hacer ejercicio en la mañana, meditar, una rutina práctica buenísima, correr media hora. Eso es una práctica maravillosa. Pero ¿cuáles son esos hábitos que tenemos bien arraigados en ese inconsciente que son totalmente contrarios? Por ejemplo, tomarse una Coca-Cola ahorita al mediodía. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi casa... Estamos haciendo publicidad gratis, por favor. Sí. Esa bebida refrescante negra. No, bueno, señor, a las 12 del día, con el almuerzo. Un refresco negro. Bueno, imagínate que en una casa, que a lo mejor nuestros escuchas desde niños tomaban un refresco y todavía ese patrón, esa conducta está arraigada y hoy no se sientan sin un refresco. ¿Cómo están esos riñones? ¿Cómo está ese cuerpo? Entonces ahí hay cosas que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque son hábitos, conductas, patrones que nos llevan a un desequilibrio. Entonces tenemos que ser conscientes de cuáles son esos patrones, cuáles son esas rutinas tan arraigadas incluso en los valores familiares, que al observarlos nos damos cuenta que hay una raíz de algún malestar. Entonces, hacer un trabajo de cambio. Y hablando de esa raíz de la enfermedad y esa raíz del desequilibrio, que a nosotros no nos gusta hablar de esa palabra como tal, la terapia de respuesta espiritual, ¿cómo puede aportar en detectar, qué es lo que está pasando, por dónde, cuál es el origen que se intuye que puede ser el origen de ese desequilibrio? ¿Cómo puede esa terapia brindar una guía, una orientación hacia el retorno a ese recordar, a ese equilibrio natural? La terapia de respuesta espiritual, formalmente como técnica que fue dada por Robert Dessler, es una terapia que participa de una conexión con nuestro yo superior y a su vez de una entrada y limpieza de los registros del alma o registros acásicos, a través del uso de un péndulo, un libro de gráficos y otras técnicas. En la terapia, nuestro yo superior, cuando digo nuestro, el paciente en comunión con el yo superior del terapeuta, realiza una investigación en donde el alma nos indica qué programaciones necesitan limpiarse. ¿Qué quiere decir limpiarse? ¿Y qué quiere decir programaciones? Las experiencias que nosotros vamos viviendo van impregnando nuestra existencia de energía. Y esa impregnación de las energías densas o sutiles genera experiencias relativas o correlativas a futuro. Entonces, a través de la terapia de respuesta espiritual, lo que hacemos es limpiar esas memorias subyacentes en los registros del alma para, a su vez, posibilitar una mayor libertad. Es decir, al estar limpio de las impregnaciones kármicas, densas, de una experiencia, esa experiencia ya no nos domina. Obviamente la terapia de respuesta espiritual es un camino que comienza en el acásico y por lo tanto va a abrir nuevos horizontes en planos más cercanos a los otros elementos, a los planos más densos, digamos, de la materia. Por eso cuando uno va a una terapia de respuesta espiritual, pareciera que no se hace mucho. ¿Por qué? Porque en 30 minutos, 45 minutos, el alma, el espíritu, revisa, limpia impregnaciones de esta vía, de otra vía, o de otras vías, o de planos alternos, energías que puedan estar asociadas, patrones. Se hace una investigación exhaustiva en tiempo cuántico. Porque es muy rápida. En tiempo cuántico. Y bueno, va a la velocidad del alma que en ese momento está decidiendo limpiar esas impregnaciones.
Por eso muchas veces cuando alguien llega a terapia de respuesta espiritual, puede llegar con la mente pensando en 1000 cosas, en 1000 tensiones, y termina la terapia y yo abro un espacio de diálogo y la persona quiere decir algo y está en silencio porque una vez que ya se limpió esa memoria o se limpiaron ciertos aspectos del alma, no hay nada que decir. Obviamente habrán tiempos luego que el alma va decantando y va concientizando, pero la terapia de respuesta espiritual tiene una ganancia que no tiene quizás otras terapias, que el alma cuando accede a ella no necesita por lo general escarbar y escudriñar más de la cuenta, limpia e investiga. Hay cosas que necesita resolver, aclarar. Pero esa es una de las diferencias que da la terapia de respuesta espiritual a la psicodinamia, al asesoramiento filosófico, a otras formas de catarsis. No es una terapia de catarsis puntualmente, es una terapia de limpieza de los registros acásicos. Eso es una de las diferencias puntualmente de esta terapia. Bueno, maravilloso. Estamos muy atentas y atentos por aquí de esa terapia. De verdad que bueno, primer invitado que tenemos en nuestro programa que maneja esa maravillosa terapia. Nos vamos a presentar la cápsula Canchunchú Florido, hierbas, plantas y raíces, conociendo nuestro canchunchú para preservarlo y por una salud natural, con Jesús Elías Serpa Nacarati, quien nos envía esta maravillosa cápsula que nos las comparte de forma amorosa y generosa a todas y todos nosotros semana a semana, hoy tratando el tema del ombligo a propósito de esas memorias. Adelante. Canchunchú florido, hierbas, plantas, flores y raíces, conociendo nuestro canchunchú para preservarlo y por una salud natural. Canchunchú florido, canchunchú florido. Buenas tardes, mi gente bella. Canchunchú Florido, nuevamente con ustedes. Hoy les tengo una sugerencia. Cuidado con tu ombligo, una colonia de bacterias que pocos limpian. ¿Sabías que el ombligo puede albergar decenas y a veces cientos de especies bacterianas diferentes? Es uno de los lugares más sucios de tu cuerpo si no le prestas atención. Te voy a hablar como si fuera el ombligo. ¡Hola! Soy tu ombligo. Soy la primera cicatriz de tu vida, el lugar por donde te alimentaste antes de nacer. Pero ahora me he convertido en una cueva oscura y húmeda donde acumulo sudor, pelusa de la ropa y células muertas. Si me ignoras en la ducha, me vuelvo el lugar perfecto para que las bacterias y los hongos se muden a vivir conmigo. Aquí te cuento porque soy un punto crítico, la mansión de la humedad. Pues sí, esto es el paraíso para las bacterias. Si no me secas bien después de bañarte, esa humedad estancada empieza a generar mal olor. Si tus niveles de azúcar están elevados, tu sudor puede volverse un festín para los microorganismos. Las bacterias adoran ese ambiente, lo que hace que cualquier pequeña irritación en mi interior se convierta en una infección difícil de sanar. La pelusa de tu ropa se mezcla con la grasa de la piel y forma pequeñas bolitas. El tejido sano debajo se irrita, pudiendo causar llagas o sangrado. Mis ojos en la imagen se reflejan esa acumulación silenciosa que puede pasar. Sí, puede pasar desapercibida por meses. No necesitas herramientas raras. Límpiame con cuidado. Solo agua y un poco de jabón neutro durante el baño. Y sobre todo, luego sécame bien. Mantén este rincón seco, es la clave para que yo esté feliz y sin infecciones. Así es, mi gente bella. El contenido aquí presentado es para fines estrictamente educativos e informativos. Si notas que tu ombligo supura, duele mucho, está muy rojo o tiene un bulto que sale hacia afuera, como especie de una hernia, consulta a tu médico. Este material no reemplaza la evaluación clínica profesional. Tradición, conciencia.
Muchísimas gracias a Jesús Eliezer Panacarati por esta maravillosa información. Recuerden que pueden escribirle al 0424-948-5903, 0484-948-5903 para cualquier pregunta, duda, sugerencia. Él está por allí al servicio amoroso para atenderles con todo el gusto. Recuerden, bueno, también pueden escribirnos para hacerles sugerencias en nuestro número de WhatsApp. También pueden escribirnos en Instagram, @tradición conciencia, o al 0412-579-4533 para dar esas recomendaciones. Por allí hay varias recomendaciones muy sencillas que podemos utilizar para limpiar nuestro ombligo y para protegerlo. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Quisiéramos presentar en el inicio de este bloque la cápsula Metanoia. Metanoia es una cápsula del doctor Laochi Carlos Dragenberg de la Escuela XG, quien semana a semana nos brinda este maravilloso conocimiento. Esta semana estará hablando del tema de la improvisación. La improvisación. Adelante. Bienvenidos a Metanoia. Yo soy Carlos Dragenberg. Metanoia, una pequeña cápsula formativa e informativa para ayudarnos a elevar nuestra vibración, elevar nuestro nivel de conciencia para poder cambiar esos hábitos que nos generan dolor y sufrimiento, para ayudarnos a sanar. Hoy vamos a hablar sobre la improvisación, el fuego de la creación y sus riesgos. Improvisar no es solo hacer algo al azar, es un salto al misterio usando la intuición como motor. Sin embargo, como todo sistema energético requiere una base sólida para no colapsar. Si desglosamos la improvisación, vemos que funciona como una reacción en cadena. El inicio nace de una semilla de potencial que se activa con un impulso eléctrico, la idea súbita. El proceso entra en un vórtice de acción donde el pensamiento y la vibración buscan crear algo completo. El peligro, el riesgo real, ocurre cuando ese impulso ignora el ritmo natural y la coherencia. Si la energía es excesiva y no tiene estructura, el pensamiento se fragmenta y el resultado es caos en lugar de armonía. El fuego, si no se controla, consumirá tus recursos. Si se canaliza, ese mismo calor purifica y crea realidades nuevas. El peligro no es el error, sino el miedo al vacío. La improvisación es la herramienta para expandir los límites cuando el orden se queda corto. Si vas a improvisar, asegúrate de que tu estructura interna esté firme. No saltes al vacío si no tienes un centro sólido donde aterrizar. Esto es Metanoia, una cápsula formativa e informativa para ayudarte a elevar tu vibración y expandir tu conciencia. Yo soy Carlos Dragenberg y nos veremos en una próxima entrega. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia, cura natural. Muchísimas gracias a Laochi, doctor Carlos Dragenberg de la Escuela XG, por esta maravillosa información sobre la improvisación. También hay que dejarnos guiar por el universo. Cualquier pregunta, cualquier duda, pregunta, sugerencia que tenga para el doctor Carlos Dragenberg, pueden escribirle al 0414-141-9921, 0414-141-9921. Él está allí al servicio amoroso. También
pueden escribirle por sus redes sociales, @Dr. Carlos Dragenberg por Instagram y @Escuela Quije. Y además, bueno, ofrecen todo un plan de formación hermosísimo, integral, bueno, es hermoso lo que hace el doctor Carlos Dragenberg por allí. Están todas y todos invitados. Vamos a retomar el tema de nuestro programa el día de hoy, que es sanar conciencia evolutiva en tiempos de ilusión y tribulación, con Edgar Alejandro López, quien nos ha estado acompañando el día de hoy. Quisiéramos comentar, bueno, preguntarte ya en este último bloque, cómo el arte como medicina. Tú que eres, bueno, que eres arte terapeuta, instructor de yoga, bueno, que tienes un contacto con el arte constante y con la terapia, en un mundo que busca esa pastilla rápida para sanarse, porque el movimiento consciente y la expresión artística son actos revolucionarios de la salud natural. Son actos revolucionarios de la salud natural porque nos conecta con nuestro interior. Es decir, no vamos a generar un cambio buscándolo afuera, sino desde nuestros propios recursos. A través del yoga tomamos conciencia de nuestros cuerpos, cuerpo, mente y espíritu, y buscamos un proceso de reunificación y retorno a nuestra integralidad. Por eso la práctica de yoga nos limpia de toxinas, nos conecta con nuestro cuerpo, que a veces lo utilizamos, mas no lo respetamos de la mejor forma. Y nos potencia nuestra vitalidad, nos potencia nuestras capacidades. Y al nuestras potencialidades estar despiertas, más despejadas, limpias, el arte, como una forma de expresión natural, que parte y tiene tantas aristas y tantas formas, es la expresión natural. Es decir, un cuerpo, una persona que está en un camino de unificación o empieza un trabajo de unificación y se permite expresar el cuerpo a través de la danza, a través de las artes escénicas. Yo soy practicante de circo, a través del teatro, a través de la manifestación gráfica. Encuentra canales de expresión que quizás otras formas le exigen un fin inmediato, cuando el arte es un fin ya por el hecho de crearse. O sea, el arte no persigue un fin inmediato y práctico. Sin embargo, el arte me permite a mí hacer catarsis. Cuando yo, por ejemplo, hago malabares, le enseñamos a otros a hacer malabares, participa de un contacto con su atención, pero también crea un objeto que genera un bienestar alrededor. Un malabarista está trabajando su cerebro, por ejemplo, sus hemisferios cerebrales están activadísimos, pero el que está al frente viéndolo se ríe, se entusiasma, dice quiero probar, y en el intento que lo prueba se le cae, hace el ridículo, pierde en algún momento esa estructura egoica que le dice yo estoy rígido y no puedo intentar, tengo que lograr el éxito. Se le cae, la recoge, y en ese intento que pareciera ridiculizarse, más bien abre. Libera también. Una liberación que lo recuerda con su niño interior, desarrollando capacidades. Entonces el arte sirve como canal de expresión de una naturaleza. Y en ese sentido revoluciona la conciencia que está de alguna forma u otra en estos tiempos pero muy llevada a cumplir o a seguir. Es decir, a cumplir deberes impuestos o a seguir tendencias de la moda. Eso tiene un orden, tiene un espacio. Pero ¿qué pasa cuando seguimos nuestros latidos, cuando seguimos nuestro corazón, cuando seguimos nuestra alma? Creamos. Ya no somos borregos, sino somos artífices, somos amos de nuestro destino. Y a su vez, así transformamos un mejor destino para la humanidad, porque realmente un ser libre es el único que puede generar una sociedad libre. Sin seres libres individuales, jamás se va a dar una libertad colectiva. Y hablando justamente de esa libertad colectiva, podrías un poco, que bueno, sé que lo conversamos fuera de cámara y por allí el tiempo ya se nos está acabando, pero bueno, quisiera que habláramos un poco de esa sanación individual, porque entonces de repente, bueno, la sanación es un proceso individual, es colectivo, los desequilibrios energéticos también
son individuales, son colectivos, hasta qué punto, y cuál es el papel del terapeuta en ese proceso. Somos gotas dentro de un mar, somos fractales de una inmensidad. Es decir, así como yo sano, resuelvo internamente, dentro del espacio en el que me encuentro, familiar, vecinal, comunal, país, el país va cambiando, va transformándose. Como seres, sí, somos seres individuales, hay una gran responsabilidad en nuestra voluntad, en el ejercicio de nuestra voluntad, pero también somos parte de un colectivo y nuestro colectivo también hereda fortunas resueltas o herencias luminosas, pero también nos toca descifrar nuestra propia historia para trascenderla, es decir, revisar nuestros patrones arraigados en la historia como país, por ejemplo, como continente, como humanidad, para identificar puntos en común y desde allí empezar a limpiarlo. No va a ser un proceso de chasquido, porque obviamente hay procesos que son colectivos y que son más lentos. Pero en la medida de que yo me doy cuenta de que hay rasgos de mi cultura como ser humano, que es múltiple, pero hay rasgos que culturalmente sirvieron, pero que hoy en día generan fricción y generan tensión y generan riesgo, yo me empiezo a dar cuenta de ello y empiezo a cambiarlo, y con mis compañeros, mi pareja, mi familia, mi trabajo, mi sociedad va viendo un cambio. Como terapeutas somos servidores. Ser terapeuta es rendirse al servicio de transformar. Así es fácil. Y ¿no? mediar, es mediar. Y... Posibilitarnos servir para que otro recuerde que hay un camino y que hay una necesidad de transformación. El terapeuta no es Dios si se entiende o se pone como un salvador. Todos somos Dios. Hay una palabra que llama namaskar, namaste. El terapeuta debe recordarle a su paciente que hay un camino de sanación. Ese es el trabajo del terapeuta. Obviamente el terapeuta maneja herramientas, maneja conocimientos que va brindando a los demás, y desde ese brindar, desde ese abrir lo que ha trabajado en sí, lo que ha trabajado en su camino de vida, se abre un camino de sanación conjunta. Entonces los terapeutas, digamos, somos servidores, así como hay distintos servicios en la humanidad. Hay personas que limpian, hay personas que escriben, hay personas que pintan. El terapeuta, su trabajo es diagnosticar en algún aspecto, hacerse consciente, primero antes de diagnosticar, observar. Y desde esa observación vamos dándonos cuenta de las raíces, los futuros, los pronósticos, y vamos compartiendo las distintas posibilidades al que lo necesite para transformar su realidad, para transformar su ser y sanar. Y qué hermoso que bueno, que también tú aterrizas a ese terapeuta como, bueno, una persona, ese terapeuta es una persona terrena que está en este aquí, en este ahora, que también transita por sus propios procesos, y por eso, bueno, hay que, bueno, tener mucho cuidado de no idealizar de más a nuestros terapeutas, a nuestras terapeutas, sí tener un respeto, un amor, un cariño que debe haber en esos espacios de sanación que no se debe perder, pero no idealizar de más a esas personas, igual que nuestros maestros a veces nosotros los ponemos en un pedestal y a veces olvidamos su condición humana, que bueno, que debe estar allí permanentemente presente, porque bueno, todos estamos aquí en este plano transitando y viviendo cosas diferentes, bueno, cada quien en su sitio. También me parece muy interesante esa propuesta del individuo, ¿ves? Ya creo que lo hemos comentado en otras ocasiones en el programa, y tiene que ver con ese individuo, cómo sanar el individuo, si el individuo sana como un quantum energético que puede cambiar diferentes espacios y mover diferentes realidades, y cómo al sanar una sola persona puede aportar al cambio de su sociedad. Entonces es muy importante, igual que a la hora de los pensamientos, como esos pensamientos son una gran red de vibración, de energía que puede sumar al colectivo, que puede sumar a esa energía colectiva, pero además hay un punto por allí que siempre hay que tenerlo muy en cuenta, que es la autosanación, o sea, entender de que el terapeuta está allí para mediar
pero que la sanación es algo interno, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de esa persona que está en ese momento de enfermar, en ese momento de desequilibrio, y que bueno, también tiene que aprovechar las herramientas. Yo soy una que bueno, siempre le estoy dando a los pacientes, los pacientes, como diría por allí algunos maestros, herramientas para hacer y sanarse en casa y liberarse de los terapeutas, porque también la idea no es que yo voy a andar con el terapeuta todo el tiempo atrás del terapeuta. Superar la dependencia. Sino superar la dependencia y brindar herramientas liberadoras para que bueno, la sanación sea verdadera, profunda, integral. No sé si quisieras que habláramos de algo puntico más para cerrar, darnos alguna recomendación, algunas palabras. No sé si a este respecto u otra cosa que quieras sumar al programa. Tanto que decir y en breve tiempo, ¿no? Bueno, como ya estamos cerrando, ¿qué puedo decir? Tomemos conciencia expansiva, es decir, expandamos nuestra conciencia de lo que somos. Recordemos que somos seres poderosos, recordemos nuestro poder, nuestro valor, más allá de nuestro ego. Recordemos que tenemos un poder de transformación que comienza en casa, comienza dentro de mi mente, comienza dentro de mi cuerpo, comienza dentro de mi espíritu. Y lo digo en primera persona porque es una meditación que deberíamos hacer todos progresivamente y armar nuestros planes de trabajo, a corto, mediano, largo plazo, en donde veamos qué tanto nuestra voluntad está alterada, qué tanto nuestra voluntad está exaltada además, porque el ego o nuestras estructuras, cuando a veces pareciera que están muy bien, nos creemos que somos más de la cuenta. Entonces ahí hay que revisarse, hay que hacer un trabajo de revisión constante, pero recordar que todas las religiones en esencia recuerdan un principio divino. Y ese principio divino, sea el que sea que nosotros tengamos, nos da, aunque sea en una letra de cada texto sagrado, una chispa de transformación. Y si esa chispa de transformación está allí, es porque esa chispa de transformación, al hacerla consciente, la podemos expandir. Entonces es como esta llamita, que puede parecer una velita corta que alumbra el camino o alumbra el espacio, una mesa pequeña, pero puede ser una vela que en su momento, o en este momento, en este instante, en este lugar, sea una vela que esté encendiendo una fogata universal. Y nosotros nos corresponde encender fogatas universales en un mundo en donde estamos siendo de alguna forma u otra invitados, porque no estamos obligados, estamos invitados, seducidos a distraernos y a olvidarnos. Entonces hay que encender nuestras llamitas, recordar, respetar, aceptar que así como el fuego va entrando en combustión, esa vela estaba así, ella va a ir consumiendo cosas, así nosotros tenemos que ir consumiendo ciertos aspectos de nosotros, dejar que se transforme. Pero cuando nosotros encendemos la vela, con un propósito, la vela cuando se termine, ya lo habrá cumplido. Entonces la invitación es eso, que nosotros ejerzamos nuestra libre voluntad para hacer en amor, en transformación, y desde allí podamos expresarnos desde el alma, comunicarnos en plenitud constante. Yo trabajo en el área de terapia de lenguaje y en el desarrollo infantil, y mi enfoque mayor, aunque estamos hoy hablando como adultos, más que todo para adultos, es recordar que en donde hay un niño, en donde hay una familia, con personas mayores, pero con niños, hay una posibilidad, hay un regalo que el universo nos está dando para crear un mejor futuro. Entonces allí también como adultos tenemos que transformar nuestra forma de ser, estar, para modelarle a ellos algo distinto. Y desde allí, bueno, el mundo va a ser cada vez mejor. Qué hermoso, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos semana a semana en nuestro programa Tradición Conciencia. Recuerden que pueden escribirnos al 0412-579-4533. Muchísimas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Asran, Radio del Emprendedor, Radio Rebelde 91.5 FM, retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana
y a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos en @Somos Asamblea Radio, @Poder y Leyes, @Tradición Conciencia. Activen la campanita aquí abajo de YouTube. Denle un corazoncito, así como nosotros de corazón a corazón, amorosamente, como dices tú, estamos entregando este esfuerzo amoroso, desinteresado, bueno, para que continúe, para que siga creciendo más y más. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir con la canción On Shakti On, una versión hermosísima que nos ha regalado Edgar Alejandro López, que bueno, nos ha estado acompañando el día de hoy. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa. Mil bendiciones para todas y para todos siempre.